un panel. Te voy a mostrar lo que va a pasar en la noche. Dime. Espérate. Vamos a hacer lo siguiente. Ay, me falta esto. Ya, acá lo tengo. Ahora sí. Bueno, un panel generalmente son, bueno, todos los profesores mandan de todos los cursos, ya, toditos los cursos, jovencitos, y te damos un pequeño tiempo de unos 60 segundos. ¿Puedes resolverlo? Tienes 60 segundos. Tiempo. Ya. Terminaste. Tiempo. No te doy más tiempo. Listo, tu respuesta. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta, jovencitos? Tu respuesta, ¿cuál es? Oiga, chicos, su respuesta, ¿cuál es? Ya terminó el 5 y tiempo. 20. 5. Esa es tu respuesta. Ah, 9. ¿Coincide? No, más o menos. Solo Ya. Es brutal, ¿ah? El panel es brutal, ¿ah? Porque solamente te damos 60 segundos. Ojo, matemática. Letras es menos, te doy 30 segundos. ¿Quieres una de letras? A ver, vamos a probar una de letras. Una de letritas, a ver qué tal te parece. Chicos, vamos a hacer una cosa juntos el día de hoy, ¿ya? El día de hoy vamos a hacer virreinato. Ya, a ver, 40 segundos. Y te cuento mientras vas resolviendo. Vamos a hacer virreinato, pero sabes que nos vamos a reunir un ratito en la cueva del oso para poder terminar el tema. Bien. Tiempo. Ya, tu respuesta. Tiempo, jovencitos. Tu respuesta. Vamos, chicos, vamos. verdadero, falso, verdadero, falso. A ver, vamos a ver si tu respuesta es correcta. Verdadero, falso.
chicos, es bueno siempre ponerse a prueba, porque vas a comprobar si lo que estás aprendiendo, lo estás aprendiendo bien o todavía te falta, ¿ya? Ojo, ¿quieres ganar confianza? Enfréntate a esos retos. Enfréntate a esos retos. Así te vas a dar cuenta si realmente sabes y si te falta, pues, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a tener que ponerte a estudiar más. Te digo lo siguiente, Juanitos, por la experiencia que tengo ya desde, no, desde el año pasado de hacer estos paneles virtuales, la gente que saca más de 20 aciertos, ya porque normalmente tiene 38, de 25 para arriba, en caso de ciencias, de 25 para arriba, tiene mayores probabilidades de ingresar. ¿Bien? Repito, tiene mayores probabilidades de ingresar. Enfrenta los retos. No te dejes llevar por el miedo, por la indecisión. No, eso no. Enfréntalos. Ojo, toma conciencia de lo que realmente dispones para poder mejorar. Bien, ojo, esto es solamente una prueba, una pequeña prueba de lo que vamos a hacer más tarde. Tengan confianza, chicos, ¿sí? Ojo, y si de repente no sacas esos veintitantos aciertos que te estoy pidiendo, porque sería lo ideal, ojo, no vayas a pensar que eres malo, ¿no? Que eres un mal estudiante, no, es solamente una apreciación del momento. Depende de ti, ¿sí? Depende de ti, jovencitos, mejorarlo, ¿ya? Y de repente, cuando de acá a 2 semanas volvamos a hacer otro panel, bien, si sacas de repente un poquito más, ya habrás mejorado pues ese poquito más y poco a poco vas a ir sumando, ¿no? Jovencitos, recuerda lo siguiente, jovencitos, la programación que dispone la academia en este momento es para 4 meses, o sea, terminamos prácticamente en agosto. Pero como el examen es en octubre, ¿qué vamos a hacer septiembre y hasta mediados de octubre? Evaluaciones, paneles, repasos. Eso es lo que vamos a hacer, jovencitos. Bien, ¿para qué? Para poder asegurar que después ese examen con buenos resultados. Eso es lo que queremos, jovencitos. Bueno, a ver, vamos a nuestro asunto exactamente ahora. La semana pasada estuvimos haciendo el preámbulo de lo que es el virreinato, el descubrimiento, la conquista, hasta los incas de Vilcabamba. Entonces, a partir de la creación del virreinato, cuenta entonces nuestra clase el día de hoy. Bien, chicos, por favor, a ver, me anuncian, me dicen si ya se ve la pantalla y la grabación. Sí, profe. Sí. Sí, profesor. Sí. Perfecto, vamos. Bien, jovencitos, con todos ustedes, muy buenos días. Quien les habla, jovencitos, es el profesor Víctor Rodríguez Tejada, quien les da la bienvenida. Y me da mucho gusto, jovencitos, estar con ustedes en este momento. Vamos a continuar entonces con el tema del orden colonial en el Perú. El día de hoy, jovencitos, toca la segunda parte. En este caso vamos a ver la creación del virreinato peruano. Pero para eso también vamos a recordar algunas cositas que explicamos la semana pasada, como por ejemplo, veamos, ¿qué sistema económico tenía España en esa época? El mercantilismo. Perfecto, muy bien. Mercantilismo. Recuerda que el mercantilismo es una ideología económica que decía pues que un país para que sea poderoso debería tener abundante oro y plata. Ahora, España se está convirtiendo en un imperio y está en una competencia geopolítica con otros países en la misma Europa, que necesita oro y plata. Oye, entonces si España necesitaba oro y plata, jovencitos, en ese momento, pregunto, ¿sería capaz de perder Sudamérica como colonia? No. Definitivamente no. No. No le conviene. Pero hay una serie de situaciones que, jovencitos, a la corona española le están haciendo pensar que la podía perder. ¿Qué pasó, por ejemplo? Una de las causas por las cuales se va a tratar de crear el virreinato peruano es acabar con las gobernaciones. Recuerda, ¿qué gobernaciones habían jueces en esa época? La que se le dio, por ejemplo, a Francisco Pizarro y a Diego de Almagro, cosa que hablamos la semana pasada. A Francisco Pizarro recuerda que se le dio la gobernación de Nueva Castilla y a su socio Diego de Almagro la gobernación de Nueva Toledo. ¿Cuál es la intención de las gobernaciones? ¿No? Tratar de dominar el territorio, conquistarlo, ¿no? Y establecer, jovencitos, de repente centros donde los españoles pudiesen administrar los recursos, ¿no? Sobre la explotación del terreno, llámese incluso la población. Pero ¿qué pasó entonces entre los gobernadores, decirlo así? Se enfrascaron en la primera guerra civil que había pasado, pues, ¿no? Diego de Almagro llegó pues muy tarde a los repartos de los tesoros de la época,
Bien, y encima, pues, cuando reclamó le dieron, recuerda, una gobernación, ¿no? Nueva Toledo, que Manco Inca aprovechó para sacarlo del Cusco y tratar de reconquistarlo, y lo envió, pues, al norte de Chile. Y Diego de Almagro, pues, fracasó porque no había absolutamente nada y quiso poseer la ciudad del Cusco. Eso generó, jovencitos, la primera guerra civil. La primera guerra civil, recuerda, se le llamó la Guerra de las Fronteras. La causa principal fue la posesión del Cusco. Bien, entonces ya tenemos dos causas. La idea de la corona española es ponerle fin a las gobernaciones y acabar con las guerras civiles. Pero también hay otra situación, ¿ya? ¿Cuál? De acabar con el poder de los encomenderos. Ojo, esto ha sido pregunta de examen, jovencitos, ¿ah? En uno de estos últimos exámenes vino una preguntita sobre los encomenderos. ¿A quién se les llamaba encomenderos? A los españoles conquistadores que ayudaron a Pizarro a derrotar, pues, a los incas y a conquistar su territorio. Entonces la corona, con el permiso de la corona, se le entregó como premio grandes extensiones de tierra a estos españoles con una enorme cantidad de indios como vasallos. Oiga, digo vasallos, entonces, ¿qué pasa? Que el sistema de las encomiendas prácticamente sería, pues, un sistema feudal, ¿no? Casi cuando tratamos en la Edad Media hablamos del feudalismo, ¿no? Un señor feudal tenía tierras y vasallos. Lo mismo, el español tenía tierras e indios. Entonces, era prácticamente un señor feudal. Ahora, lo único que tenía que hacer el español, y por eso se le llamaba encomendero, porque se le encomendaba ¿a quién? A los indios y a la tierra. A los indios, ¿para qué? Para poder adoctrinarlos, porque ese era el compromiso que había tenido la corona española con el Papa. Ya te doy el permiso para que tú conquistes, mates, todo lo que tú quieras, pero tienes que cristianizarlos. Oye, ¿y por qué la iglesia se mete y dice, ¿sabes qué? Tienes que cristianizarlos? Porque recuerda que queda una situación pendiente de la Edad Media, las derrotas que tuvieron frente a los musulmanes en las cruzadas. Entonces, la iglesia estaba, pues, digamos, en una clara competencia contra los musulmanes. Ahora, como estaban tan alejados, ¿no? Los encomenderos de la corona española, entonces la corona española cree que con el poder que ellos tienen, poder, digamos, político sobre el territorio, poder económico por las riquezas que tenían justamente estos territorios, entonces dijo, muy bien, oiga, ¿qué tal de repente por la lejanía, bien, se quieren independizar? O sea, se rebelan y quieren independizarse, formar otro reino. Ojo, esto no le convenía, claro está, a la corona española. Oiga, pero entonces, ¿cómo haces para quitarle el poder a los encomenderos? Vas a tomar como excusa quienes habían participado en la Primera Guerra Civil. Recuerda que en la Primera Guerra Civil se enfrentaron pizarristas contra almagristas, pizarristas contra almagristas. ¿Y quién trae las leyes? Resulta, jovencitos, que el Virreinato peruano se crea el 20 de noviembre de 1542, un conjunto de 42 leyes que en conjunto se les llama las nuevas leyes de Indias. Recuerda, nuevas leyes de Indias. ¿Quién las hizo? ¿Quién las firmó? El rey Carlos I. Recuerda, el rey Carlos I, también conocido como Carlos V. Bueno, ¿quién las trajo? 2 años después, o sea, estamos hablando de 1544, la extrae el primer virrey del Perú. ¿Y quién fue el primer virrey del Perú? Blasco Núñez de Vela. Blasco Núñez de Vela. Blasco Núñez de Vela. Entonces, como él quiso llevar a cabo el cumplimiento de las nuevas leyes de Indias, provoca la rebelión de los encomenderos. Y tenemos entonces la Segunda Guerra Civil. ¿Cómo se llama la Guerra Civil de los encomenderos? Justamente la Guerra de las Encomiendas. ¿Quién era el dirigente de estos encomenderos? El último de los Pizarro. Oiga, ¿qué había pasado con Francisco Pizarro, con Hernando Pizarro, con Juan Pizarro? ¿No? A ver, en el caso, por ejemplo, de Hernando Pizarro, llevó pues el quinto real a España y lo apresaron. Oiga, ¿pero por qué lo apresaron? Porque justamente él dirigió la guerra de pizarristas contra los almagristas, derrota a Diego de Almagro y lo ejecuta, y la corona española lo mete preso. A Juan Pizarro, cuando Manco Inca estaba atacando la ciudad de Cusco, le cayó un pedrón pues en la cabeza que le destroza el cráneo. Y el último, Gonzalo Pizarro, pues es el que va a dirigir esta guerra de los encomenderos. Y el asunto está, jovencitos, que este virrey ya se enfrenta a los encomenderos, pero es derrotado en la batalla de Ñaquito, en Ecuador, y le cortan la cabeza.
Esto, jovencitos, se considera como el primer golpe de Estado durante todo el virreinato. Ojo, solamente el virreinato tuvo dos golpes de Estado. El primero, el que te acabo de comentar, hablas con Núñez de Vela, y el segundo, al virrey La Pezuela, ya en la época de la independencia. Cuando hagamos la independencia, vamos a recordar este punto nuevamente. Bueno, el asunto está, jovencitos, que la corona española, al enterarse de esto, envía, dice, a un padrecito, a un curita llamado Pedro de la Gasca, el pacificador, con una orden real, ¿no?, de recuperar pues sus territorios. Él se vino sin ejército, ¿ah? Se vino sin ejército. Y resulta entonces que cuando llega no, desde Panamá, empieza justamente a recorrer y empieza pues a juntar gente para poder acabar pues con la rebelión de los encomenderos, dirigido por Gonzalo Pizarro. Se enfrenta y resulta que el tipo había hecho ya un ofrecimiento. Aquel que quiera tener sus tierras debe defender los intereses de la corona. En pleno campo de batalla, a Gonzalo Pizarro lo terminan abandonando, o sea, lo terminan traicionando. Y bueno, lo derrotan y lo ejecutan. Termina la Segunda Guerra Civil. Pero la propuesta de Pedro de la Gasca genera una tercera guerra civil. Oiga, ¿qué guerra? Se le llama la Guerra de los Insatisfechos. ¿Qué había pasado? Como la propuesta era, pues, quien apoyaba los intereses de la corona iba a recibir tierras. Bueno, resulta que varios españoles apoyaron. Y resulta que al momento de ver el reparto, pues, a un grupo de ellos no recibieron. Pues este grupito esperó, así como te hace esperar tu ex, listo, y como no les hicieron caso, ya empezaron pues a reclamar un poquito fuerte. Como no les hicieron caso, tomaron las armas. Tercera Guerra Civil. ¿Cómo se llama la Tercera Guerra Civil? La Guerra de los Insatisfechos. Guerra de los Insatisfechos. ¿Quién la dirige? Francisco Hernández Girón. Son las tres únicas guerras civiles que tuvieron prácticamente los españoles durante todo el virreinato. Bueno, el asunto está, jovencitos, entonces, que al final, pues, la corona española logró imponerse. Lo derrotó Francisco Hernández Girón, la Real Audiencia. Y bueno, con esto prácticamente el control asegurado del territorio. Pero a estas causas que hemos visto, fin de las gobernaciones, fin de las encomiendas, fortalecimiento del Imperio Español y fin de las guerras civiles, le aumentamos dos más. En este caso están relacionadas, una de ellas, a las encomiendas. ¿Qué pasa? Te había comentado que un encomendero recibía tierras y recibía pues miles de indios, ¿no? Los indios tenían que trabajar a su favor y no recibían ningún beneficio. O sea, eran prácticamente, las encomiendas fue el primer sistema de explotación que se instaló aquí en el Perú. Entonces, producto de el exceso de trabajo, ¿no?, la guerra, la violencia, las enfermedades, recuerda que la población indígena bajó abruptamente. Entonces, dice, desde 1513, un padrecito español asentado en Chiapas, México, llamado Bartolomé de las Casas, empieza pues un ratito, empieza a mandar cartas a la corona española contando cómo los españoles abusaban pues de los indígenas. Entonces hubieron tendencias dentro de la corona española qué hacer con los indígenas. Una tendencia era pues exterminarlos. Oye, pero ¿por qué exterminarlos? Porque no tenían pues la mentalidad cristiana. Entonces aquí también la mentalidad va a pesar un poquito más, jovencitos. Bueno, como son herejes, son hijos del diablo, así los consideraron, hay que acabar con ellos, ¿no? Total, estamos protegiendo la religión cristiana o a la iglesia. Hubo otra en donde decía muy bien, ¿saben qué? Hay que convertirlos en esclavos. Pero alguien se puso a pensar y dijo, oiga, que si los convertimos en esclavos, no vamos a poder cobrar tributos. Hagamos una cosa, vamos a convertirlos en súbditos. Los vamos a defender con las leyes, los vamos a obligar a trabajar y encima los vamos a obligar a pagar tributos. Y recuerda que en ese momento, España necesitaba esos recursos económicos. Entonces, las leyes los convirtieron en súbditos, dignos de la protección de la corona española. Pero en el papel pudo haber sonado muy bonito, pero en la realidad fue otra. Fue terrible, jovencitos, ¿no? Lo que pasó la población indígena, ¿no? Con este feudalismo que intentaron establecer, pues, los españoles. Y ojo, recuerda que ese feudalismo establecido prácticamente por los españoles duró prácticamente hasta la época republicana. ¿Quién le puso fin al feudalismo o al semifeudalismo en el Perú? Te vas a reír. Velasco, con su reforma agraria. Recién ahí, jovencitos, la población indígena de la sierra recién pudo ser dueña de la tierra. Mira cuántos siglos habían pasado. Ahora, hubo un virrey
En este caso vamos a recordar al virrey que ejecutó a Tupac Amaru I, el virrey Toledo, que estableció, por ejemplo, los tributos que debían pagar esta población para el beneficio de la corona. Bien, entonces, no sé si alguien de ustedes tiene el nuevo libro Seprunza. ¿Ya? En el nuevo libro Seprunza, jovencitos, han reconsiderado justamente una parte del virreinato, bien, y han incluido las reformas toledanas. Estamos hablando, recuerda, del virrey que ordenó la ejecución de Toledo. Más adelante vamos a hablar de él. Este tipo, jovencitos, uno de los cambios que hizo fue establecer, por ejemplo, un tributo a favor de la corona. ¿Cómo se llamaba? La mita minera, donde se explotaba el trabajo, la fuerza de trabajo de los indígenas, pero recibían pues malos tratos y terminaban muriendo. Eso vamos a hablar cuando hagamos economía más tardecito. Ya está. Ahora, vamos a ver la organización política administrativa. Resulta que España va a desarrollar 3 principios. Y el objetivo de esos 3 principios era tratar de obtener la mayor cantidad de recursos económicos posibles para el beneficio de la corona, sobre todo en esa carrera política que tenía en Europa. ¿Cuáles fueron estos 3 principios? Uno de ellos ya lo conoces. Hemos hablado del mercantilismo, que también más adelante vamos a ahondar un poquito más. Bien, a ese mercantilismo súmale el monopolio y también el intervencionismo. Hablamos del monopolio. No sé de repente si estos días, de repente desde la semana pasada, has ido al mercado con tu señora madre o de repente te mandó a la tienda y compró, por ejemplo, una botellita de aceite. A propósito, ¿cuánto está el aceite en tu tienda? 8.50. Pico. 8.50 litros. 8.50. O sea que ya no vamos a comer salchipapas, señores. ¿Qué ha pasado? Adiós, salchipapas. La dieta, la dieta. Bueno, pero imagino que ustedes también se han enterado, ¿no?, de todas las noticias, porque el aceite no es lo único que ha subido, pues, ¿no? Hace poco también, bueno, subió el pan, ahora es 4 por un sol, bien, y otros productos, el pollo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, sabemos que gran parte de esto se debe a que una empresa maneja, pues, lamentablemente estos productos y las leyes lo han permitido, unas leyes obviamente con afiliaciones políticas también, ¿no? Bueno, no podemos decir nombres, cuando hagamos presidentes ya íbamos a hablar y vamos a rajar de todo esto. Entonces, esta empresa, gracias a las leyes, ¿qué ha hecho? Tiene el monopolio del mercado. ¿Ya? No solamente tiene el monopolio del mercado, sino también tiene el monopolio de las farmacias. Pregunto, ¿es conveniente en una sociedad como la nuestra que existan monopolios? No, No. No. ¿Por qué? ¿Por qué? porque así controlarían solo ellos el mercado a su favor. Claro, el precio, ¿no? El precio de los productos prácticamente los benefician a ellos, ¿no? El empresario sí, pues pone su monopolio y la aprovecha, bueno, pero la población, el asunto, pues, los consumidores, ¿no? Entonces hay que proteger, pues, a los consumidores. Ese es el detalle, ¿no? La ley es para el pueblo. Pero es cuentos que España justamente manejaba monopolio. España prohibía ya comercio de sus colonias con otros lugares. Solamente podían comercializar con España. España les daba la producción y las colonias la tenían que comprar sí o sí. Y encima, pues, a precios caros. Claro está, el objetivo cuál era, beneficiar exclusivamente a la corona española. A ese monopolio se le suma el intervencionismo. ¿Qué quiere decir, jovencitos? Que España, para evitar la competencia de sus productos, prohibía el desarrollo de ciertas empresas con ciertos productos. ¿Cuál era el objetivo? España nos mandaba esa producción. Y repito, la gente los tenía que comprar sí o sí. Entonces, en una situación que es muy, ¿cómo te podría decir? Beneficiosa para la corona española y claro está injusta para las colonias, entonces la gente cómo se va a tratar de proveer lo que necesita. Muchas veces lo va a hacer a través del contrabando, ¿verdad? Oye, el día de hoy, por ejemplo, quieres comprarte una nueva laptop, ¿no? Una Core i5, ¿no? Una Core i5 de 10ª generación. Ya si quieres ya una de 11ª generación que ya salieron ya. ¿Cuánto está una de esas? Está 4 lucas, ¿no? 3.500, 4 lucas creo que está. Oiga, a ver, vete a Tacna. ¿Qué te conviene? ¿Comprar en una casa comercial, ¿no? O comprarte de contrabando. De contrabando. De contrabando, claro que sí, ¿no? Y en esa época, pues, ¿no? Los españoles
empezaron a traer contrabando, pues, uva, empezaron a traer contrabando plantitas de vid, ¿no? Plantitas de olivo, que estaban prohibidas. Estaban prohibidas esos, ¿no? Te veían entonces manejar uva, puta, al toque, entraban a tu chacra y te destrozaban todo. Y así empezó, por ejemplo, el cultivo de la uva en el Perú, trajeron plantitas de contrabando, ¿no? Igual pasó, por ejemplo, con el olivo, ¿ya? Bueno, entonces, el objetivo de los tres principios que te he comentado era eso, era tratar de darle a la corona española la mayor cantidad de recursos económicos posibles para poder mantener su hegemonía en Europa. Pero para poder mantener esta hegemonía y hacer cumplir estos tres principios, tenía que establecer una organización política administrativa, que estaba dividida prácticamente, como decimos, en España y en la colonia. En España se le conoce pues como la administración central y en la colonia como la administración local. ¿Qué pasaba, Juancitos? Que en España se establecían los reglamentos, las leyes, y esas leyes o reglamentos se tenían que aplicar sí o sí en la administración local. Pero tenemos un caso, te comento, por ejemplo, y esto lo comenta, por ejemplo, Ricardo Palma en una de sus tradiciones, y nos comenta pues acerca de un virrey llamado Amat Junyent, que tenía la costumbre de, cuando recibía, por ejemplo, las reales cédulas. ¿Qué son las reales cédulas? Eran los documentos firmados por el rey, ¿no? Donde se establecían los reglamentos que debía cumplir una colonia. Entonces el tipo dice, se subía a una sillita, un banquito, ¿no? Y la real cédula la apuntaba en la dirección del sol, ¿no? Así, a mano alzada arriba. La leía. Y al final decía, acato, pero no cumplo. Pues, ¿qué pasa? Pues, ¿no? Que a veces, pues, ¿no? Por la lejanía, a veces, pues, a los miembros de la Real y Suprema, el Supremo Consejo de Indias se les ocurrían, pues, cosas ideales, ¿no? Cosas bonitas, pero aquí en la práctica era otra cosa. Ahora, ¿quiénes se tratarían de aplicar las leyes o los reglamentos que estaban desde España? Justamente acá, un ratito, ajá, aquí está, el virrey, la Real Audiencia, los corregimientos, las intendencias y los cabildos, y la administración local. Vamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos. ¿Cómo nace la monarquía española? Nace gracias a los reyes católicos. Oiga, ¿qué tienen que ver los reyes católicos por acá, jovencitos? Recuerda que los reyes católicos son los que le dieron el permiso a Colón para hacer los viajes. De esa manera pudo llegar a América y, bueno, conquistarla para los españoles. Profesor, ¿qué quiere decir que antes de los reyes católicos no habían reyes? Sí, sí habían reyes, pero ¿cuál es el pequeño problema? Vamos a recordar un poquito con Edad Media. ¿Pero qué pasó con España en el 711? Oli. Guerra civil. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas? 711. Los moros musulmanes de Marruecos invaden España. 711. Y resulta pues que los españoles fueron derrotados, conquistaron su territorio, se mantuvieron, digamos, como cautivos de los musulmanes, y esta guerra duró prácticamente 8 siglos. 8 siglos. Quienes terminan la guerra de la Reconquista fueron los reyes católicos. ¿Qué había pasado? Pues, ¿no? Que habían varios reinos, bien, y esos reinos poco a poco se fueron juntando, se fueron fusionando justamente por cuestión de matrimonios. Es el caso de la reina Isabel y el rey Fernando, que van a fusionar pues los reinos de Aragón y Castilla. Entonces le van a dar unidad política a España y terminan, recuerda, la guerra de Reconquista, derrotando, dice, a Boabdil I, el último gobernante de Granada. El último gobernante de Granada. Ahora, ¿qué pasó? Los reyes católicos van a recibir el reconocimiento del Papa y les van a decir, ustedes son los reyes defensores de la cristiandad. Entonces de ahí deriva el nombre de los reyes católicos. Bueno, ¿qué otra cosita más? El Papa les dio una serie de beneficios y les dijo muy bien, su monarquía tiene el derecho de conquistar. Les vamos a dar el derecho de conquistar. Te vas a recordar cuando hablamos, por ejemplo, de la captura de Atahualpa, cuando sale pues el padre Valverde con un documento conocido como el requerimiento, donde se le descomunicaba si no se sometía al Papa, si no se sometía a la iglesia, si no se sometía a la corona, entonces la iglesia autorizaba a matarlos.
Ahora, pero la pregunta es ¿por qué en ese tiempo la iglesia se mete pues a este tipo de cosas? Porque recuerda, tiene que superar la derrota que ha sufrido el cristianismo en manos de los musulmanes a través de las cruzadas. O sea, quiere esa mentalidad de cruzada todavía. Entonces, como están en competencia, la iglesia pues tiene que permitir pues que las conquistas sean en nombre de los reyes que la hagan y también de la iglesia católica. Ahora, estos reyes, para concretarnos su actuación, cometen la peor burrada. Expulsan a los judíos y a los musulmanes. Ah, carambas. Pero ¿qué tienen que ver los judíos y los musulmanes? Otra vez tenemos que agarrar mentalidad religiosa. ¿Qué pasaba? Producto de lo que había influenciado la iglesia en la Edad Media, la iglesia pues te metía en la cabeza que para llegar al cielo, porque ese era el objetivo, ¿no? Que tú llegaras al cielo, estuvieras al lado de Diosito, no tenías que acumular pues bienes materiales. Ya, porque decía, pues no, los ricos no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, bueno, la gente se va a tratar de cuidar en ese aspecto. Y entonces van a tratar de generalmente de tener tierras, ¿no? Como una especie de feudalismo. Pero que resulta que los judíos y los musulmanes pues no comparten esa idea. Entonces, ellos eran los que agarraban la plata, ellos eran los banqueros, prestaban dinero, cobraban intereses, listo, tenían propiedades, ¿no? Hacían negocios, compra, venta, etcétera, etcétera. Ellos eran la columna vertebral, judíos y musulmanes. Pero resulta que los reyes católicos los expulsan. Es como que el día de hoy, imagínate, ¿qué pasaría en el Perú? A ver, imagínate, jovencitos, ¿qué pasaría si, digamos, vamos a hacer un supuesto, ¿ah? No vamos a decir que pase esto por si acaso, es un supuesto, simplemente para que más o menos entiendas la situación. ¿Qué tal si Castillo ya toma el poder, ya, el nuevo presidente del Perú, y ordena la expulsión de todos los empresarios que han apoyado a Keiko? ¿Qué crees que pasaría con esta economía? Se Depresión. caería. Cae. Claro, la economía sería un 3, ¿no? Terrible. Entonces, imagínate algo parecido. España entró pues a una fuerte depresión, una fuerte crisis económica. Entonces, es en esa situación donde los reyes o la monarquía española considera que no debe perder América. ¿Por qué? Porque ha intentado realzar su economía con otros y no puede. No puede alcanzar la experiencia ni el capital que se han llevado judíos y musulmanes. Su experiencia es importante en los negocios, en los bancos, en los préstamos, en las artesanías, el nivel, ¿no? El nivel de la artesanía de esa época era buenísimo, excelente, se exportaba. Pero ¿qué pasó con los hitos? Decayó. Entonces, lo único que le queda a España es que como no llega a producir, ¿no? La calidad que se hacía antes, tiene que comprar. ¿Y tiene que comprar a quién? A otros países. Justamente lo que pasa es que España ahí no quiere perder pues a América, intenta entonces establecer el virreinato posteriormente y empieza pues a sacar todo el oro y la plata, ¿no? Toneladas y toneladas pues de oro y plata. Pero lo malo es que esos tesoros que lograba obtener España de América no terminaron en su bolsillo, terminaron en los bolsillos de las burguesías de los diferentes países a los cuales España les compraba. Entonces prácticamente España Juventus quedó como un puente de las riquezas de América hacia Europa. ¿Quiénes se beneficiaron entonces? Se beneficiaron entonces la burguesía inglesa, la francesa, la belga, la holandesa, la italiana y la alemana. Esas burguesías se beneficiaron con el oro que traía España de América. Y resulta que viendo, digamos, en el contexto y en la proyección histórica, resulta que ese oro que se llevó España de América va a formar la base del sistema económico actual. ¿Y cuál es el sistema económico actual? Ustedes lo conocen. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mercantilismo. El sistema económico actual. Sistema Comercio. económico actual. Neoliberalismo. Esa es la política de ese sistema. ¿Cómo se llama, jovencitos? Capitalismo. El capitalismo actual, jovencitos, se formó justamente con las riquezas que trajo España de América. Ahora, vamos al otro beneficio que le da el Papa. El Papa le dijo, muy bien, ¿sabes qué? Como has logrado expulsar y derrotar a los musulmanes, entonces te vamos a dar el beneficio de que tus descendientes van a llevar tu corona. Y resulta que los descendientes de los reyes católicos
bueno, van a ser, por ejemplo, la dinastía de los Habsburgo y la dinastía de los Borbones. Los Habsburgo, la casa Austria, los Borbones, la casa Francia. Oiga, profesor, acá yo veo los nombrecitos de los Habsburgo y de los Borbones. ¿Por qué no están los reyes católicos? Resulta que el que inicia la dinastía de los Habsburgo, jovencitos, no era español, era austriaco, ¿ya? Era austriaco. Y resulta que ese Carlos I, ya es el que inicia la dinastía de los Habsburgo, era eh, rey también de Austria, se le llamaba pues, ¿no? Bueno, no de Austria, de Alemania, Carlos V de Alemania. Entonces, si los reyes católicos no están en las dos dinastías, entonces, ¿qué dinastía podría denominarse pues a los reyes católicos? Se le llamaba la dinastía Trastamara. Recuerdan, dinastía Trastamara. Pasamos por aquí a la siguiente situación. Ya, hablamos un poquito de los Habsburgo. Jovencitos, acuérdate lo que vamos a explicar porque a partir de ese momento, muchas de las cosas que estamos explicando van a tener que ver con lo que vamos a hacer en Independencia. Veamos. El fundador del virreinato peruano, ¿recuerda quién es? Carlos I, dinastía de los Habsburgo. El que logra el mayor apogeo del Imperio Español, Felipe II. Recuerda, mayor apogeo, Felipe II. Y tenemos al último representante de la dinastía de los Habsburgo. Ojo, aquí faltan varios reyes, ¿eh? No los he tomado en cuenta juntos porque no los considero tan importantes. A estos tres sí. Carlos II. ¿Qué tiene que ver Carlos II? Él es el último rey de la dinastía de los Habsburgo. Resulta, jovencitos, que a este rey le llamaban el hechizado. Tenía una cara deformada, ¿ya? Porque, bueno, herencia pues de lo que iba a pasar en su familia. Resulta que los Austrias, los Habsburgo, jovencitos, tenían la mala costumbre de manosearse entre familiares. Creo que he sido sutil al decirte qué pasaba, ¿verdad? Entonces, Carlos II no pudo, no quiso o no supo dejar hijos, ¿ya? Y cuando muere, le deja el poder a un familiar suyo, pero este familiar suyo era pues francés, era el sobrino nieto del rey Luis XIV, el rey Sol en Francia. Pero esa decisión de dejarle el poder a un francés genera un conflicto que se conoce como la Guerra de la Sucesión Española, donde los Austrias, o sea, los verdaderos Austrias de Austrias, empiezan a reclamar, dije, muy bien, nosotros por cuestión de familia heredamos ese trono. Entonces se enfrenta el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿bien? Y tiene apoyo, por ejemplo, en Gran Bretaña, con Portugal, jovencitos. Bien, y resulta que le hacen la guerra pues por 13 años, bien, aproximadamente, desde 1701 hasta 1713, 14. Le hacen la guerra a Francia y a España. Oiga, ¿y por qué? Pues primero, por una cuestión de herencia. Y segundo, se mete, por ejemplo, Gran Bretaña. ¿Pero qué tiene que ver Gran Bretaña en esta guerra? Gran Bretaña, desde antes de esta guerra, estaba disputando, jovencitos, supremacía comercial con España. Y para poder bajársela pues a España, ¿qué ha estado haciendo Inglaterra? Ha estado apoyando, por ejemplo, a los piratas, a los corsarios, para que se roben pues los tesoros de los barcos españoles. Ha estado metiendo contrabando, ¿no? Para a los mercados españoles, bien, burlando justamente los controles de los españoles. Listo. El asunto está, amigos, también que había otros países que sentían miedo, porque decían, oiga, van a unir sus terrenos Francia y España, va a ser una superpotencia, no le vamos a poder ganar. Y bueno, lamentablemente, pues España y Francia pierden la guerra, y prácticamente con esto España pierde el sitial de primera potencia mundial. ¿Quién la gana? Inglaterra. Inglaterra es la nueva primera potencia mundial y logra varios beneficios de España. Por ejemplo, legaliza prácticamente el contrabando, o sea, ya no va a ser perseguido el contrabando, lo van a meter porque los ingleses lograron arrancarle de los españoles, que les den el permiso, por ejemplo, con un navío de permiso y luego pues con un navío de registro, ¿no? Donde metían pues toneladas de mercadería. Muy bien, ahora, la siguiente, entonces como ya pues han sido derrotados, pero ¿qué pasó? Los que han vencido han aceptado, muy bien, sabes que la dinastía Borbón va a ser la que va a dirigir España. Ese nieto o ese sobrino nieto de Luis XIV, ¿ya? Y el que había dado el poder, va a tener el nombre de Felipe V. Acuérdate de estos personas que vamos a mencionar, porque repito, vamos a volver a mencionarlos cuando hagamos, por ejemplo, el tema de independencia.
por ejemplo, las reformas borbónicas. Justamente había pasado lo siguiente, como España había perdido la guerra, termina lamentablemente en una crisis económica. Como te dije, perdió el sitial de primera potencia. Este rey, consciente de estas, ¿qué es lo que hizo? Intenta recomponer la economía española, pero comete un grave error a comparación de Inglaterra. Inglaterra, jovencitos, ¿qué ha hecho? Ha aprovechado digamos, los mercados que se le están abriendo, ha metido toda su mercadería, ha tenido buenos dividendos. Entonces va a pasar a la siguiente fase del mercantilismo, capitalismo. Pero España, cuando reorganiza su economía, comete el error de mantenerse en el mercantilismo tercamente. Y ya, bueno, con el tiempo simplemente Inglaterra tuvo la suficiente economía como para poder desarrollar, por ejemplo, una revolución industrial, cosa que le favoreció para el dominio del mundo. Pero España no, pues España lo perdió. Entonces Felipe V hace esas reformas a las que se les llama reformas borbónicas. Y el interés era, pues, o el objetivo era recuperar económicamente España, pero cuando se aplican en el Perú y en varias partes de Sudamérica, genera una reacción contraria a lo que se quiere. ¿En qué sentido? Que la gente que antes manejaba la economía de los virreinatos es la más afectada por las reformas borbónicas. ¿Por qué? Porque les quitaron los puestos, les quitaron las riquezas para ser administradas por la corona española y tener la mayor cantidad de recursos. Te vas a recordar, por ejemplo, la rebelión de Tupac Amaru II. ¿Por qué se revela el tipo? Porque empiezan a cobrarle impuestos. Él era arriero. Y él se revela en la época de quién? De Carlos III. Carlos III, que es también otro, digamos, propulsor de las reformas borbónicas. Y cuando es derrotado Tupac Amaru II, recuerda, eso ya vamos a hablar más adelante también, simplemente acá ya estamos dando una base. Bien, Carlos III hace reformas, establece la audiencia del Cusco, elimina los corregimientos, crea las intendencias, prohíbe, por ejemplo, la difusión del quechua, prohíbe la lectura de los comentarios reales de los incas, etcétera, 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 etcétera. Carlos III. Otros reyes que te tienes que acordar, jovencitos, son Carlos IV y Fernando VII. ¿Qué pasó con ellos? Resulta que fueron invadidos, España fue invadida ¿por quién? Por el ogro corso. ¿Sabes a quién se le llama el ogro corso? Napoleón. Así es, Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte invade España de 1808 a 1814 prácticamente, como citos, es derrotado, pero en ese lapso de tiempo la corona española se debilita, ¿ya? Y al debilitarse prácticamente como que pierde un poco el control de las colonias, lo que permite el fortalecimiento de las burguesías que estaban ligadas económicamente a Inglaterra, pero políticamente todavía con España. Como España todavía estaba en el mercantilismo y la burguesía ya dependían del liberalismo, ¿no? de Gran Bretaña con el capitalismo, entonces, ¿qué hacen? Que forman corrientes patrióticas. Y así se formaron las corrientes libertadoras del norte, ¿no? que es la que va a llegar al Perú, con Simón Bolívar, y la corriente libertadora del sur que va a llevar con San Martín, y que al final pues van a lograr la independencia del Perú. Bien, y todos. Pasamos del rey ahora a las otras instituciones, la institución del Consejo de Indias y la Casa de Sevilla. Un cinquito, dame por favor, un cinquito, Rodito. Ya chicos, continuamos. Gracias por esperarme. A ver, vamos a hablar del Consejo de Indias. A ver, mira lo que va a pasar. España ya era un imperio.
Y imperio porque tenía pues un enorme territorio que controlar en Europa, en América y en Asia. En Europa pues estaba Países Bajos, estaba Alemania, Austria, parte de Italia. En América, Centroamérica, Sudamérica, en Asia tenía Filipinas, por ejemplo. Entonces, una sola persona no podía gobernar todo esto, no podía controlar. Necesitaba entonces una institución que le ayudara a controlar esto. ¿Y cómo se llama entonces? El Real Consejo de Indias, el Real y Supremo Consejo de Indias. Su sede inicial era pues Madrid y su objetivo principal era asesorar al rey en las cuestiones coloniales, mientras él se preocupaba de las cuestiones europeas. Ahora, las funciones que tiene el Real Consejo de Indias. Tiene funciones político-administrativas, legislativas y judiciales. Funciones judiciales. ¿Qué función judicial? Era el máximo tribunal de justicia. Máximo tribunal de justicia. Y además, jovencitos, se encargaba de hacer, por ejemplo, el juicio de residencia. ¿Qué era el juicio de residencia? Era el juicio que se le hacía a los virreyes. Cuando un virrey terminaba su mandato, tenía que ir pues a rendir cuentas a España. Entonces ahí determinaban pues el resultado de sus acciones. Si de repente había que premiarlo, se le premiaba. Si de repente había que castigarlo, había que castigarlo. Le pasó, por ejemplo, a Toledo. Toledo, cuando terminó su mandato, fue pues a rendir cuentas y el rey mismo lo castiga. Tú dirás, pero ¿por qué vamos a castigar al mejor organizador del virreinato peruano? Porque habían ordenado la ejecución de Tupac Amaru I. Y el rey le dijo esta frase: yo no te he mandado a matar reyes. Lo castigaron. Funciones legislativas. El Supremo Consejo de Indias tenía que elaborar las reales cédulas. ¿Qué eran las reales cédulas, jovencitos? Eran prácticamente los reglamentos, las leyes que se tenían que aplicar en las colonias. Pero ojo, ese documento, esas reales cédulas, no tendrían valor si es que no las firmaba ¿quién? El rey. La firma del rey lo validaba. Entonces, pero recuerda, la función legislativa es reglamentar, establecer leyes, establecer reglamentos para tratar de obtener la mayor cantidad de recursos en las colonias. Por funciones políticos administrativas. ¿Qué tenía que hacer, por ejemplo, este Consejo de Indias? Establecer la terna. ¿Qué era la terna? La terna era la lista de los futuros virreyes, capitanes y corregidores que deberían venir hacia América. Dicho sea de paso, bonitos, esta institución también controlaba el tipo de personas que deberían venir hacia América. Lo que ya te dije hace un momento, no sé si fue acá. América solamente podían venir españoles de pura cepa. Esas ideas de racismo que más adelante vamos a ver, jovencitos, a partir de Unicorte en un seminario en la Cueva del Oso, ya vienen con unas ideas de racismo. O sea, los europeos o los españoles creen pues que como eran puritos españoles, eran lo mejor. Y esas ideas también las van a impregnar a la sociedad peruana. Y probablemente hayas visto que en esta época de la política peruana, jovencitos, hayas visto esas ideas de racismo que justamente vienen desde la época del virreinato. No podían venir judíos, no podían venir musulmanes a estas tierras. Ahora, vamos a la siguiente, a la Casa de Contratación de Sevilla. Vamos a recordar primero, jovencitos, los lugares donde se estableció, Sevilla y Cádiz. Y vamos, cuando hagamos organización económica, tenemos que volver a hablar de esos dos lugares. ¿Por qué esos dos lugares? Porque eran los únicos puertos autorizados por España para poder sacar las mercaderías que podían venir hacia América. Se le llamaba la Casa Lonja. Bien. Ahora, ¿cuál era su función principal? Ver la situación económica. Solamente economía, solamente economía. Bien, la recepción de los tributos, los juicios solamente por comercio. Bien, también dice la Universidad del Mar. ¿En qué sentido? Que si, digamos, en esa época tú querías pues, navegar los mares, tenías que educarte en la Casa de Contratación de Sevilla. Ibas a ser pues el futuro capitán de un galeón, tenías que educarte en la Casa de Contratación de Sevilla. Funciones económicas, cuestión de tributos. Bien, ese es el asunto, jovencitos, de la administración central. Jovencitos, vamos a hacer lo siguiente. Mira, ya son la 1:03. Nos vamos a reunir en la Cueva del Oso para poder terminar ese tema. Te doy un lapso de tiempo, ¿no? A la 1:15 nos volvemos a reunir. ¿Listo? Para terminar este temita. Será pues una media horita más, ya para que estés tranquilo y ojo, yo esté tranquilo también porque tengo que terminar este tema que es importante porque también de esta parte también ha venido preguntas, ¿ah? De esta segunda parte han venido preguntas en el examen. Ya chicos, hacemos eso entonces, jovencitos. Ok, profe. Trata de
Trata de comer algo, no, no sé, una papita, no importa, vas avanzando en tu Un sopita, pues, panchito. ¿no? Ya, sí, claro que sí, pues un pancito de repente, ¿no? Un refresquito también. Ya, chicos, entonces nos vemos a la 1:15 en la Cueva de los. ¿Qué profe? Ya.